CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 5 en punto de la tarde en San José. Hoy es lunes, hoy es martes 13. No te cases ni te embarques. Hoy es martes 13 de enero del 2026 y ya usted sabe que eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía y las finanzas y también de la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo en el 89.1 FM, cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche. Y también en streaming nos puedes ver en Facebook Live y en YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia. Y en controles hoy tenemos la experiencia y el talento de Eduardo Chavarría para que ustedes puedan escuchar y ver también este programa. Bueno, como siempre tenemos mucha información internacional y vamos a cerrar con la entrevista de fondo de hoy sobre el tema de Irán con el analista geopolítico internacional Philippe Boulin, que, bueno, está al tanto, además de su formación y conocimiento multicultural, está al tanto de todo lo que pasa en Irán y supongo que ustedes también, pero vamos a tener perspectivas bien informadas sobre bueno, lo que está pasando ya desde hace varios días, ¿no? Estos movimientos que parecen ser los más multitudinarios en muchísimo tiempo en Teherán y en otras grandes ciudades de Irán. Hay protestas en varios lugares, han sido dispersados por fuerzas de seguridad. En fin, bueno, ha habido cortes de internet. En fin, bueno, vamos a enterarnos y a analizar un poco qué está pasando y por qué está pasando todo esto en Irán. Bueno, de este lado del mundo, en última hora, no lo tenemos desarrollado porque está en pleno desarrollo. Estados Unidos pide órdenes judiciales para incautar decenas más de petroleros vinculados a Venezuela, reporta Reuters. Así que, bueno, sigue en pleno desarrollo y vamos a ver si esto va hacia algún lado, a ver qué es lo que va a pasar y si interceptan, por ejemplo, bueno, hace varios días había interceptado algunos barcos y ahora pues busca todavía tomar más medidas para confiscar esos petroleros. Bueno, si tenemos más información, hoy o mañana ya estaríamos comentándolo más a profundidad. Vamos a pasar a nuestras noticias breves de hoy. Empezamos en Estados Unidos. Wall Street encendió luces de alerta frente a la Casa Blanca. Ejecutivos financieros advirtieron al presidente Donald Trump que frene los ataques a la Reserva Federal y a la industria de tarjetas de crédito. Recuerdan que ayer informamos que hay que hay una acusación hacia el presidente de la Reserva Federal, la Fed, Jerome Powell, y también que el presidente propuso un tope del 10% de intereses a las tasas en las tarjetas de crédito. También preocupa la investigación del Departamento de Justicia. Bueno, justamente es las tasas de crédito y la investigación del Departamento de Justicia contra Jerome Powell. Y esto es visto como una amenaza a la independencia monetaria en Estados Unidos. Es curioso que, bueno, por lo menos aquí Wall Street, en este caso de la nota que estamos leyendo, Wall Street pues alerta y
opina y habla fuerte sobre que debe detenerse estas amenazas de algunas personas de la institucionalidad, en este caso el presidente de Estados Unidos, que frente a un bully, como evidentemente es el presidente de Estados Unidos, pues alguien se le pone enfrente y le dice stop, ¿no? Pues será eso lo que hay que hacer con los bullies en posiciones de poder, o cuál es la opción. Bueno, en el Congreso, senadores presentaron un proyecto largamente esperado para regular el mercado cripto. La iniciativa en Estados Unidos, por supuesto, la iniciativa busca definir qué regulador supervisa a las criptomonedas, un reclamo histórico ya de la industria que considera esta ley clave para la adopción masiva de activos digitales en Estados Unidos. Aunque ya se han dado pasos pequeños, pues aquí ya se empieza a definir algunas de las cosas de la regulación de las criptomonedas. Es muy temprano para consultar a nuestro experto, pero en algún momento pues se irán definiendo algunas cosas y vamos a profundizar. Donald Trump volvió a desestimar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Desde una planta de Ford en Michigan, Donald Trump dijo que el acuerdo es irrelevante para Estados Unidos, aunque necesario para Canadá, desenmarcándose de la postura mayoritaria del sector empresarial estadounidense. Y se siguen enfrentando, lo cual ya empieza a ser un poco inentendible. Bueno, vamos a Asia. Esto es más bien África. No nos vamos a Asia, vamos a África. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Jim Rich, calificó a Sudáfrica como un adversario de Washington. Bueno, va sumando adversarios, además, el gobierno de Estados Unidos ahora es Sudáfrica. Dicen que por albergar ejercicios navales conjuntos con Irán, China y Rusia. Así que las maniobras parte del marco del BRICS Plus, ¿no? El bloque liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, BRICS. Se realizan en aguas sudafricanas bajo el nombre de Will for Peace, como voluntad por la paz 2026. Senador de Estados Unidos, Jim Rich, acusó al gobierno sudafricano de hostilidad abierta y pidió a la administración Trump medidas más duras contra Pretoria, la capital de Sudáfrica, afirmando que su discurso de no alineamiento no es creíble frente a sus acciones militares. Bueno, piden intervenir en Sudáfrica, entonces, desde el Senado de Estados Unidos. En África también, Uganda ordenó un apagón de Internet y restricciones a la telefonía móvil a 2 días de las elecciones presidenciales. Increíble. El gobierno de Yoweri Museveni justificó la medida como un intento de frenar desinformación y fraude electoral en una votación marcada por alta tensión política. Bueno, se vienen elecciones en Uganda y hay tensión política, evidentemente, y piden apagón de Internet, increíble. Estas elecciones van a ser ahorita el 15 de enero, así que pasado mañana, jueves, van a ser las elecciones en Uganda. Y por supuesto que el actual presidente Yoweri Museveni está en la planilla para la reelección. Bueno, ayer hablábamos del acuerdo comercial entre Unión Europea y Mercosur, porque Italia le daba su respaldo. Entonces ahora avanza un poco este acuerdo que tiene 25 años de negociación y pues también está un poco marcando límites a la diplomacia de presión de Washington en América Latina, ¿no? Hay analistas que señalan que el pacto refuerza la presencia europea en una región donde China ganó peso y Estados Unidos lo perdió, que es
Mercosur y Europa, especialmente liderado por Brasil, el grande, ¿no? El gigante del Mercosur, que es Brasil, básicamente Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia. Bueno, en América Latina, Brasil quedó bajo la lupa de Washington por su comercio con Irán. Datos oficiales muestran que el país tuvo un superávit de 2.900 millones de dólares con Teherán en 2025, lo que lo expone a posibles aranceles del 25% anunciados por Trump para cualquier socio comercial de Irán. Esta es la noticia también porque Donald Trump anunció esos aranceles para quien comercie con Irán. Y dos notas sobre el peso, sobre el dólar, que impacta. El peso mexicano arrancó 2026 con fortaleza. El dólar cayó a 17,80 pesos. El promedio del año pasado anduvo por ahí de los 18 pesos mexicanos. Entonces estos 17,80 parece ser el nivel más bajo en año y medio, apoyado por expectativas de una Reserva Federal más flexible en Estados Unidos y por el amplio diferencial de tasas a favor de México. La moneda ya gana 1,1% en lo que va del año, en estos 13 días. En Colombia, además, se desplomó también el dólar. Perforó los 3.700 pesos colombianos. La divisa abrió la jornada en 3.705 y cerró en 3.634, ¿no? Por debajo de los 3.700. Estos niveles nunca vistos en años. En un inicio de 2026 marcado por fuerte apreciación del peso colombiano. Y bueno, en Argentina la canasta básica total subió 4,1% en diciembre, según el INDEC de estadísticas. Una familia necesitó más de 1.300.000 pesos argentinos para no ser pobre, dicen en los indicadores, unos $1.400 al tipo de cambio implícito, reflejando la aceleración inflacionaria de fin de año. Bueno, y por otro lado, los medios de comunicación están reordenando su estrategia digital. Según Reuters, YouTube será la principal plataforma externa para distribución de noticias en 2026, ahí donde está a las 5 siempre, por delante de TikTok e Instagram incluso. Los editores recortan esfuerzos en X y Facebook y empiezan a mirar también a plataformas de inteligencia artificial como nuevas señales de visibilidad. Polygon, una red de blockchain que funciona como infraestructura para aplicaciones sobre Ethereum, apuesta fuerte a los pagos con stablecoins. Esta empresa, Polygon, anunció la compra de CoinMe y de Sequence por más de $250 millones, buscando capitalizar el crecimiento de transacciones con monedas digitales atadas al dólar. Déjeme decirle, diría Alberto, que esto de los bitcoins, de los stablecoins, ya está instalado, ya no hay opción, así que o se va metiendo usted o va a quedar fuera de gran parte de la economía del mundo. No es que pasa un poco como con la bancarización, ¿no? Antes quizás, ¿quiénes? Nuestros abuelos o bisabuelos pensaban que no se podía tener la plata más que bajo el colchón, ¿no? Y bueno, ya nosotros nos acostumbramos a las tarjetas. Bueno, mi generación ya nació existiendo las tarjetas, por supuesto, pero mucha gente se fue acostumbrando a
a la bancarización, algunos todavía no al 100%, pero usted hace cuánto que no usa billetes o monedas. Yo por lo menos hace mucho tiempo prácticamente no tengo una billetera así como se usaba antes. Y con los bitcoins, los stablecoins y las criptomonedas y los criptoactivos va a pasar algo similar pronto, no dentro de unos meses ni dentro de quizás 1 o 2 años, pero esto va para ahí, sin duda. Bueno, también lo que hablamos al inicio, esta nota debía haberla puesto al inicio, pero las amenazas de Trump, como es un poco global, las amenazas de Trump contra los socios de Irán impulsaron con fuerza el petróleo, porque Trump dijo que iba a haber aranceles para quien comercie con Irán. Así que el Brent subió 2,5% y cerró en $65,47 por barril, en un mercado atento a eventuales sanciones que reduzcan la oferta global. Claro, si hay sanciones a Irán, Irán produce menos y eso puede subir los precios del petróleo. Bien, vamos, ayer hicimos un panorama bursátil un poco más amplio, pero bueno, hoy Wall Street cerró a la baja en una jornada de cautela. El dato de inflación en Estados Unidos no movió las expectativas sobre recortes de tasas de la Reserva Federal y el foco volvió a la política económica y a la temporada de resultados. El Dow Jones Industrial cayó 0,80% hasta 49.191. El Standard & Poor's 500 retrocedió 0,19% y el Nasdaq Composite bajó cerca de 0,3%. El sector financiero fue el principal lastre en un contexto marcado por la propuesta del presidente Donald Trump de limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, mientras los inversores digieren señales mixtas entre inflación, política y balances corporativos que iremos enterándonos en estos días. El tono, claro, fue prudente, pero empieza a haber un poco menos apetito de riesgo y por eso ayer informábamos del oro disparado en 4.600. Recuerden, el año pasado hablamos del récord en 4.000, ¿no? Andaba por ahí de octubre rompiendo esos récords. En Europa, Londres mostró resiliencia y su principal indicador cerró prácticamente de plano, 0,03, ahí casi nada subió, pero subió un poquito. Y su segundo cierre más alto. Estuvo cerca del récord a nivel de puntos, ¿no? 10.137 puntos. Aún así rompió una racha alcista reciente, venía subiendo y por eso está cerca de un pico histórico. Bajó una nadita y supongo que mañana pues romperá entonces quizás ese récord, reflejando un mercado que también prefiere esperar antes de tomar posiciones más agresivas. Así que ahí está el panorama bursátil principalmente con cautela. A ver si tengo aquí, porque había visto mixto el cierre, pues básicamente sí, Standard & Poor's, Nasdaq y Dow Jones bajando, solo el dólar subiendo, el dólar index subiendo, pero todo a la baja en los grandes indicadores de las bolsas. Bien, vamos a analizar un poquito el año. Ayer hicimos uno de los análisis del año. Pues la economía global avanza, pero no parejo. La economía mundial no se está cayendo, eso está claro, pero tampoco está acelerando demasiado. Esta es la fotografía que traza el Banco Mundial en su informe Global Economic Prospects. Un crecimiento global que resiste mejor de lo esperado a las tensiones comerciales y a los aranceles, pero que pierde fuerza estructural
y se concentra cada vez más en las economías ricas. Para 2026 el organismo proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto mundial del 2,6%, apenas por debajo del 2,7% de 2025, con una leve mejora frente a sus propias previsiones de mitad de año del año pasado. La resiliencia, dice el Banco Mundial, existe, pero el problema es que hay mucho dinamismo. La capacidad de la economía global para generar crecimiento sostenido, empleo y reducción de pobreza se está debilitando. A ver si entendemos esto. La capacidad de la economía global para generar crecimiento sostenido, empleo y reducción de pobreza se está debilitando, pese a que el Producto Interno Bruto crece al 2,6%. Si estas proyecciones se cumplen, la década del 2020 podría convertirse en la más débil en términos de crecimiento global desde los años 60. Claro, pandemia de por medio. Y ese ritmo no alcanza para absorber desempleo ni para reducir de forma significativa la pobreza extrema en los países en desarrollo. Buena parte de la revisión al alza para 2026 se explica por Estados Unidos. El Banco Mundial estima que la economía estadounidense crecerá al 2,2% el próximo año, incluso con aranceles que siguen pesando sobre la inversión y el consumo. El efecto positivo vendría por mayores incentivos fiscales que compensarían parcialmente el impacto de las barreras comerciales. En 2025, el adelanto de importaciones para esquivar aranceles terminó jugando en contra del crecimiento. En 2026, el impulso sería más interno. Pero esta mejora tiene un costo global. El propio informe del Banco Mundial advierte que el crecimiento se está concentrando en las economías avanzadas, mientras muchas emergentes quedan rezagadas. Hay hoy una cuarta parte de los países en desarrollo tiene un ingreso per cápita inferior al que tenía en 2019, antes de la pandemia. Es decir, el mundo creció, pero no todos se subieron a ese tren de crecimiento. Voy a repetir eso. Una cuarta parte de los países en desarrollo tiene un ingreso per cápita inferior al de 2019. China, por su parte, seguirá desacelerándose. El Banco Mundial prevé que su economía crezca un 4,4% en 2026, frente al 4,9% que creció en 2025. Eso desacelerándose quiere decir que crece, pero crece menos de lo que creció antes. Aún así, la cifra es mejor que la anticipada meses atrás, gracias al estímulo fiscal y a un mayor giro exportador hacia mercados no estadounidenses. Sin China, el crecimiento de las economías emergentes quedaría estancado en torno al 3,7%, un nivel que no alcanza para cerrar brechas sociales ni productivas. Europa tampoco escapa al cuadro de enfriamiento de la economía. La zona euro crecería apenas 0,9% en 2026, afectada por el impacto de los aranceles estadounidenses, aunque con una leve recuperación en 2027, según el Banco Mundial, impulsada por mayor gasto en defensa. Japón muestra un patrón similar. Tras un 2025 beneficiado por exportaciones adelantadas a Estados Unidos, su crecimiento se moderaría a 0,8%, limitado por consumo e inversión más bien débiles. Así que el Banco Mundial dice que la economía global ha aprendido a resistir shocks, ha aprendido a resistir incertidumbre política y ha aprendido a resistir tensiones comerciales. Pero esa resiliencia no puede reemplazar indefinidamente el dinamismo. Sin reformas, sin inversión productiva y sin un crecimiento más equilibrado, el riesgo no es una crisis abrupta, sino algo más silencioso, pero complicado: el estancamiento, la frustración social y la presión creciente sobre las finanzas públicas. Y ya sabemos a dónde lleva todo eso. Así que, bueno, ahí lo tiene usted.
este análisis del Banco Mundial sobre las perspectivas económicas del 2026 que nos trae este informe Global Economic Prospects. Bueno, por otro lado, ustedes han visto que se habla mucho de que el dólar baja en Costa Rica. Bueno, pero es algo que pasa en la región. El dólar se está debilitando en la región, una tendencia que también la vemos aquí a nivel nacional en Costa Rica, pero la vemos en varios países. La baja del dólar en Colombia, México y Costa Rica no es un fenómeno aislado, sino una señal regional clara en este inicio de 2026 y quizás venía ya haciéndolo en 2025 y con una tendencia que ya lleva algunos años incluso. Lo que une a estos mercados es un contexto externo dominado por la incertidumbre en Estados Unidos y en particular por las dudas sobre el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal. En Colombia el movimiento fue contundente en estos días. El dólar abrió la semana en 3.705 pesos colombianos, tocó un máximo de 3.715 y cerró en 3.634, con un promedio diario de 3.663 pesos colombianos, muy por debajo de la tasa representativa del mercado. Así que Global 66, la fintech que dirige Rodrigo Lama, según él, el detonante estuvo en los datos de inflación en Estados Unidos y en el ruido político generado por las amenazas de una investigación contra Jerome Powell, que reactivaron temores sobre la independencia de la Reserva Federal y debilitaron el dólar a nivel global. Pero eso explica la caída de hoy, no la tendencia. Aún así, el escenario no está exento de riesgos. Por ejemplo, Iván Torroledo, cofundador de Litio, advierte que el dólar podría volver a moverse en rangos más altos en Colombia, entre 4.000 y 4.100 pesos, si se combinan tensiones geopolíticas, ajustes monetarios y el factor político interno en Colombia, especialmente en un año con sensibilidad electoral. México muestra la misma lógica regional. El peso arrancó 2026 con fuerza y llevó al tipo de cambio hasta 17,80 por dólar, su nivel más bajo en 18 meses, con una ganancia acumulada de 1,1% en el año. El principal sostén sigue siendo el amplio diferencial de tasas frente a Estados Unidos, que mantiene atractivo el carry trade en un contexto donde el mercado empieza a anticipar recortes de tasas de la Reserva Federal hacia mitad de año. Costa Rica se inserta en esa tendencia. El colón también se ha fortalecido frente al dólar, apoyado en flujos externos favorables y en un entorno regional donde la moneda estadounidense pierde impulso. Esto parece ser no una fortaleza estructural definitiva y tampoco solamente acciones internas en Costa Rica, sino reflejo de un momento financiero específico regional, sobre todo, obviamente, de Estados Unidos. El dólar está a la baja en buena parte de América Latina, en realidad por factores externos comunes, más que por cambios profundos en las economías locales. La ventana puede durar, pero sigue siendo frágil, no se sabe. En cualquier momento un giro en la política monetaria estadounidense o un shock geopolítico bastaría para que el péndulo vuelva a moverse, así que no podemos estar tan seguros. Por ahora va a la baja el dólar. Bien, yo creo que ya es momento de una muy breve pausa para ordenar un poco el material, a ver si ya tenemos a nuestro invitado. Si no, tengo una nota más por ahí, pero sí, vamos a hablar de Irán. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio.
Agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Política, debate y cultura. 89.1 CRC Radio. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 siempre con Fernando. Bien, seguimos. Irán vuelve a estar en el centro del mundo, de las noticias del mundo. Las calles de Teherán, Mashhad y decenas de ciudades han sido escenario de una movilización o de varias movilizaciones que desafía abiertamente al régimen teocrático que gobierna desde 1979. Ya ustedes han visto las imágenes en medios internacionales, se muestran multitudes, corean muerte al dictador y viva el Shah, en alusión a un régimen simbólico de la monarquía. El detonante parece ser el colapso de la moneda iraní y la pérdida total de confianza en el sistema, pero lo que hay de fondo es un poco más profundo: décadas de represión, exclusión de las minorías y una población joven y conectada al mundo que no se resigna al miedo. Para analizar todo esto nos acompaña hoy Philippe Boland, analista geopolítico, una trayectoria multicultural, consultado por numerosos programas de análisis internacional y una formación, podríamos decir, nómada, que los llevó a estudiar incluso al colegio Razi en Teherán. Pero creo que se conecta desde Perú, aunque con nacionalidad francesa, nuestro amigo Philippe. ¿Cómo estás, Philippe? Muy buenas tardes, Fernando. Sí, me conecto desde Colombia hoy. Desde Colombia. Bueno, desde este lado del mundo, pues. Exacto. Sí, Feliz como año. Comentaste, gracias, feliz año. Sí, como comentaste, yo viví en Irán hasta el 79, cuando cerró justamente el Liceo Razi, que era el liceo francés de Teherán. Y llegué en el 76 y salimos en el 79, o sea, 3 años en este maravilloso país. Claro, justamente en el 79, el año en que se instala ahí el gobierno que está actualmente, ¿no? Exacto, que fue justamente el Shah fue sacado por problema de petróleo, que es muy de actualidad en este momento, por Estados Unidos. Entonces, en este momento vemos una injerencia de Estados Unidos. Bueno, la situación está en conflicto desde el mes del 28 de diciembre. Justamente como comentaste, la devaluación de la moneda de más de 90%, aunque hay que decir que hay dos tipos de moneda. Hay una moneda para la población y una moneda justamente para los guardianes revolucionarios y para la nomenclatura iraní. Entonces, también esto desarrolló que en el bazar en Teherán los comerciantes empezaron a hacer un paro. Entonces, de ahí nació justamente esta tremenda represión. Estamos hablando de casi 2.000 fallecidos y no sé cuántos miles, decenas de miles de arrestos. Ahora, ¿qué diferencia? Digo, uno muchas veces se entera de lo que pasa en algunos países cuando hay picos importantes como el que vos estás nombrando ahora, ¿verdad? Pero pues en 2024, hace algunos años el Premio Nobel de la Paz fue para una iraní, para Nerges Mohammadi, y justamente el Premio Nobel de la Paz 2023, justamente porque había también un pico de manifestaciones y bueno, se había destacado las organizaciones o las mujeres en la lucha de aquellos tiempos. ¿Qué pasa? Que está permanentemente, regresa una y otra vez esas disconformidades, ¿no? Bueno, hay varios problemas. Uno, por ejemplo, es el tema hidráulico. Entonces, falta agua y eso es un desastre que inició justamente con la llegada de Khomeini. Recuerdo que yo estuve los primeros días y decidieron de sacar los árboles, porque lo había puesto el Shah. Entonces, una catástrofe medioambientalista. Después está un régimen religioso bastante represivo con los guardianes de la revolución. Es decir, que estaban pegando mujeres en las calles, y recordamos esto. Últimamente podíamos ver mujeres sin el chador,
Entonces, pero a pesar de esto, como el tema económico y esta represión y esta, ¿cómo se llama?, clausura, porque están cerrando todo, no se puede importar nada, entonces es complicado. Es decir, que el país está bajo justamente presión internacional bastante importante, porque es uno de los países más interesantes a nivel geopolítico, con el estrecho de Hormuz, con la cercanía con Rusia. Entonces, en este momento es un país, además, que es el segundo segundo o tercero de más grandes reservas de petróleo. Entonces, es un país estratégicamente importante, es un país muy culto. Se dice que 96% de la población es alfabetizada, pero recuerdo que en la época la gente hablaba sin ningún problema 2 o 3 idiomas. Ahora, en el fondo, este régimen iraní es el que mantiene a la gente en permanente búsqueda de otros horizontes, ¿no? Sí, es un régimen teocrático. Además, no hay que olvidar que es chiita y tiene una presión también de los sunitas de la región. Entonces está atacado por diferentes partes. Entonces es una autoridad religiosa absoluta de un líder supremo. Entonces no hay realmente representación. Y además el rol de los guardianes de la revolución, entonces no es solamente un cuerpo militar, también controla el sector de la economía, energía, construcción, telecomunicación. Entonces la idea es que el pueblo justamente está, ¿cómo se llama?, contra esta mainmise en Francia, este poder que tiene justamente sus guardianes de la revolución. Uh-huh. Y no hay forma de que termine esta búsqueda de otros horizontes con la gente organizada, es decir, no logran dar ese paso, ¿no? Bueno, es un país bastante amplio, hay que decir también, es decir, que estamos hablando de casi más de 90 millones de habitantes. Claro. O sea que además que existe tribus, entonces es un país donde la coherencia nacional es complicada. Es decir, que tener alguien que mantenga el poder, el Shah lo lograba, pero también con represiones. Entonces es decir, que es un país tan grande y con tantos habitantes para la región, que justamente tener esta posibilidad de poder controlar a este país, al nivel económico sí está en la inmunda, porque justamente hay inflación, hay depresión de real que fue catastrófico, monopolios, y como bastantes países que conocemos en América Latina, el término de corrupción también, que es importante. Y con el embargo que tiene Estados Unidos y otros países, no hay inversión internacional. Entonces, en este momento, como decías, hay muchos jóvenes, pero ¿cuál es el futuro? No tiene ninguna oportunidad. Entonces, eso es un problema. Es por eso que vimos mucha salida de cerebros al exterior. Entonces, mucha parte habían salido bastante justamente en el año 79. Yo, por ejemplo, la mayoría de mis compañeros de clase del colegio están afuera. Ninguno se quedó en Irán. Entonces, y además, bueno, no era el colegio del régimen, podríamos decir. Y a pesar de esto, muchos se habían ido. Entonces, en este momento, las secciones que recibe, entonces, es complicado. Es decir, que tiene presión, tiene sanción por tema, obviamente, lo que sabemos, el tema del uranio y el tema que ellos quieren, ¿cómo se llama?, montar sus propias plantas nucleares. Entonces, en este momento está en el corazón, pero va a ser complicado para Estados Unidos o para cualquier país. Es decir, que lo vimos con Afganistán, lo vimos con un país vecino que era Irak. Entonces, son países muy complicados. Además, como digo, el hijo del Shah, Reza Pahlavi, si regresa, yo creo que se acuerda lo que hicieron a su papá. Entonces, no creo que se ponga muy del lado occidental, aunque él fue criado en Estados Unidos, prácticamente. Claro, explícanos un poquito qué significa esto de el regreso de Reza Pahlavi en Irán, ¿no? Sí, pero esto es una visión occidental que tenemos. Pensamos que en este momento hay que restablecer un antiguo líder para que la situación se mejore. Pero la mayoría de los caciques, podemos decir, los líderes de tribus que hay en la región, no creo que en este momento estén de acuerdo. Es decir, que si hay un vacío de poder, van a haber diferentes fracciones que van a querer reconquistar, lo que vimos en otros países de la región.
Es decir, que no es por la llegada de Reza Pahlavi hijo que la situación no la veo mejorándose. Como digo, la mayoría de los apoyos, entonces recordamos que Khomeini lo sacó porque un problema con el papá, también su expulsión que hubo en Irak, donde perdió el hijo. Entonces, bueno, además, los guardianes de la revolución es una milicia bastante importante. Se habla de Venezuela, justamente con los comunes, no recuerdo el nombre exacto de esas milicias. Allá son milicias que tienen el poder, es decir, que son milicias formadas, militares, y tienen un poder tremendo. Es decir, que no solamente un poder militar, como decía, un poder económico. Entonces, para que suelten este poder económico, lo veo muy complicado. Entonces, es una teocracia, con los guardias revolucionarios. Entonces, es un estado dual, donde va a ser complicado. Es decir, que no solamente son los, ¿cómo se llama?, ayatolas que están manejando el poder, también está este grupo que es bastante importante. Porque se habla de elecciones en ocasiones en Irán, pero digamos que creo que en 2024 hubo algún tipo de proceso electoral en Irán, aunque finalmente el liderazgo es del ayatolá, ¿no? Sí. ¿Cómo se conjuga eso? ¿Cómo se entiende? Como digo, es un gobierno religioso. Es un gobierno religioso, entonces la entidad suprema. Además, el ayatolá es el representante de Dios en la tierra. Es decir, diferente de la religión católica, donde es un portavoz, entre comillas, el papa. Aquí es el que representa a Dios en la tierra. Y además ellos son los, como digo, chiitas. Y es ¿cómo se llama? Los que tienen la batuta de chiismo al nivel mundial. Entonces es complicado, es decir, que ya tenemos como un Dios que está hablando y que está dictando y diciendo lo que hay que hacer. Es decir, que mucha gente lo van a seguir porque justamente para ellos es la voz suprema. Como digo, el Papa es su portavoz. Ahí estamos hablando de él que está llevando la voz realmente que representa el Dios de Alá en la tierra. Y el presidente vendría a ser una especie de segundo, casi. No llega a ser un presidente real, sino que es una especie de vicepresidente después de ese representante de Dios en la tierra. Sí, sí, como en ciertos países justamente donde hay un rey, pero que el que gobierna es el primer ministro. Aquí viene a ser igual, porque el que maneja justamente los militares, entonces el presidente es más bien un rol como, yo diría un poquito el rol como el presidente de Francia. El presidente de Francia es el primer ministro, realmente el jefe del gobierno. Claro, claro. Entonces hay un presidente que está ahí, pero entonces lo que vemos es decir que los religiosos en la asamblea, en el parlamento, supuestamente no tienen la mayoría. Entonces, pero vemos que justamente la campaña electoral de todas maneras de 2024 fue muy corta. Entonces, no se sabe si hay ¿cómo se llama?, corrupción o manejo de votación y todo eso, porque era difícil saber. Entonces, vimos que sí era democrático porque llegó a segunda vuelta con la participación baja, pero había subido, entonces no todo el mundo vota, entonces no llega como ciertos países donde vemos que el presidente está elegido con 90% de los votos. Entonces, es una apariencia democrática que está bien vista. Claro. Entonces, como digo, el Consejo de los Guardianes, es decir, que ellos deciden quién es apto a presentarse. O sea, que está sesgado desde el inicio. Sí, es decir, que si esta persona es manipulable, entonces ya lo vamos a aprobar. Entonces, esto ya es algo, es decir, que cuando justamente es un grupo que decide quién es apto a presentarse, van a elegir, obviamente, o van a dejar elegir gente que son más manipulables. Bueno, eso es mi especulación, pero creo que estoy acertando. Claro, claro. Ahora, las divisiones, las diferencias, las pugnas dentro de Irán, podríamos decir que pueden ser religiosas, étnicas y políticas, a diferencia en quizás nuestros países que podríamos decir que los partidos tienen diferencias políticas, porque en su mayoría no mezclan religión con política, pero bueno, no estamos analizando nuestros países, pero esas tres diferencias hacen que esto sea un caldo de cultivo bien complicado y muy efervescente, ¿no? Etnias, religiones y pues también se meterá la política. Yo diría solamente dos, religiosas y étnicas, porque políticas no
tienen formación política. Es decir, que desde que llegó los Khomeini, los ayatolás, no han tenido posibilidad. Es decir, que vemos que desde el 79 son los chiitas justamente que están manejando el poder. Entonces, obviamente, hay otras religiones, cristianos, judíos y otros, pero etnias hay bastante. Están los persas, los azeri, los kurdos, los lure, los árabes iraní, los baluches, entonces, ¿cómo se llama? Talins, algo así. Entonces, hay bastante justamente etnias. Claro. Entonces, este tema étnico, es decir, que ahí sí es lo que está complicando. Entonces, hay unos que son más del lado de Kurdistán, hay otras. Entonces, obviamente, hay diferentes, ¿cómo se llama? Etnias que quieren justamente tomar el poder, lo que vimos justamente en otros países. En Siria, por ejemplo. ¿Y cómo se resuelve eso? Porque, bueno, los persas son el grupo mayoritario a nivel étnico, pero por ahí están, decías, kurdos y muchos otros, incluso árabes, ¿verdad? Y bueno, la solución de eso, ¿qué es? ¿Un separatismo o hay posibilidad de coexistencia, convivencia pacífica? Eso lo veremos, con la represión que hubo y con ¿cómo se llama? Con el poder superior que tenía de este momento, con los guardias de la revolución. Entonces vamos a ver cómo hay. Pero como dices, los persas sí son los mayoritarios. Entonces los persas, es decir, los farsi quieren mantener el poder. Entonces esto va a ser justamente en el noreste, oeste, noreste están los kurdos, que sabemos que están reivindicando bastante. Entonces, como decías, están los árabes iraní, que justamente porque los iraní no se consideran árabes, entonces es una etnia totalmente distinta. Entonces, que está en el sureste. Entonces, el problema es que además la geografía de Irán es bastante complicada. No hay que olvidar que yo lo que adoraba hacer en Irán es esquiar. Entonces, hay pistas de esquí de tremendas divinas. Bueno, ustedes en Costa Rica no saben qué es. No. Bueno, yo soy medio sueco, así que en Suecia sí. Entonces, sí, ya tienes. Pero hay mejores pistas de esquí que en Suecia, justamente. Imagínate. Pero es que justamente, bueno, estamos hablando con Philippe Boland, analista geopolítico internacional, desde Colombia en este caso, pero con amplio conocimiento de Irán. Y justamente, eso que vos decís, los ticos no conocemos el esquí, pero no conocemos lo que es ese nivel de complejidad. Estamos enfrentando ahora una campaña electoral que decimos que para nosotros es compleja, pero no conocemos el nivel de complejidad que puede darnos esa composición étnica tan diversa, que yo diría que le da riqueza a un país, pero evidentemente también es complicado. Es complicado, es decir que, bueno, obviamente la gran mayoría son farsi. Entonces los farsi no van a dejar el poder de ambos lados. ¿Cómo se llama? Reza Pahlavi, hijo, es farsi también. Entonces sería regresando los farsi. Entonces esto puede ser justamente el problema es que las otras, están los azerí, que son importantes, el resto son población de 2, 3, 3% máximo. Es decir que hay muchos, pero el problema es que controlan territorios. Claro. Cuando decís farsi es persa, ¿no? Persa, sí. Persa. Sí, ok, sí. Y bueno, ahora hay que vos lo dijiste al inicio, no es un componente nuevo porque Estados Unidos también estuvo involucrado en los años 70, en el 79, en el cambio de régimen de aquel momento, y ahora empieza a amenazar con aranceles a quienes, bueno, ahora no, toda la narrativa anti-Irán ha estado desde por lo menos desde que yo tengo memoria, pero ahora estaría con alguna ofensiva Estados Unidos en Irán. ¿Se mete este tema también? Pero yo creo, el problema es cómo meterse.
Es decir, que o van a hacer un secuestro, como hicieron en Venezuela, pero de todas maneras hay otro que va a retomar el poder. No hay que olvidar que es una pirámide religiosa, entonces complicado. Y al nivel terrestre no creo que se atreven. Después de Afganistán no creo que se atreven. Claro. Y Irán es un país que está mucho... Afganistán fue atacado anteriormente por Rusia. Entonces Estados Unidos llegó después. Aquí justamente estarían entrando en un país donde puede ser complicado. Y como digo, la geografía es bastante complicada. Al nivel de montañas y otros, entonces... Como en este momento, primero, no se sabe exactamente lo que está pasando. Se sabe que sí hay ¿cómo se llama? Matanzas, pero el problema es que cortaron totalmente el Internet. Es muy difícil poder comunicarse con Irán. Los corresponsales de televisión francesa no lograron, a pesar que habían dicho que habían restablecido ciertas partes, lograron apagar a Starlink, imagínense. Wow. Entonces, lograron justamente apagar. Entonces, es un país, para Francia es un país problemático, porque el problema es que Estados Unidos desde el inicio no está bombardeando la central nuclear, y la central nuclear fue creada por Francia. Y nos pagaban llaves en mano, es decir, que una vez que esté terminado. Entonces nosotros sí nos costó bastante esto. Es decir, que cuando uno vende llave en mano tiene que esperar justamente. Entonces hay un conflicto bastante importante, es decir, que en este momento sabemos que Estados Unidos está apoyando a Israel y Irán dijo que iba a destruir totalmente Israel. Entonces recordamos que Irán atacó a Israel, entonces fue un ataque y Estados Unidos ya bombardeó justamente otra vez las centrales, otra vez lugares. Entonces, yo creo que Estados Unidos puede llegar a lo mismo, pero lo que va a llegar es decir que poner la población más brava, más furiosa. Y esta vez puede ser contra Estados Unidos. Claro, es tirar un poco de un galón de gasolina ahí, ¿no? Tratar de hacer algo en ese estilo. El petróleo está subiendo. Es decir, que ya se justifica ¿cómo se llama? El secuestro de Maduro. Pero a lo que voy, es decir, que más que el precio del petróleo está también el estrecho de Hormuz, que ahí pasan justamente a 20%, creo, de la producción mundial de petróleo. Entonces es un lugar bastante importante. Eso es por ahí del Golfo Pérsico, sí, ¿verdad? Y el Golfo de Omán. Recordemos que Irán está al oriente o al este, tiene a Afganistán, Pakistán y estos países, y del lado oeste tiene a Irak, ¿verdad? Y arriba, encima de la Mar Caspian, tiene Rusia. Entonces, frontera directamente con Rusia. O sea que es un país bastante, ¿cómo se llama? Geopolíticamente en una región que arde desde hace tiempo. Claro. Entonces, hacer arder esto puede ser complicado, como digo. Y Irán, lo vimos justamente en la guerra con Ucrania, ha prestado y tiene drones bastante importantes. Entonces, si Estados Unidos o otro país empiezan a poner más sanciones o empezar a atacar, factible que ellos empezaron a mandar drones otra vez en la región. Eso sobre barcos o otros. Entonces, eso puede ser justamente problemático. Está el conflicto en Yemen también financiado por una parte por Irán. Claro. Y la resolución, es decir, estas movilizaciones ¿tienen algún tipo de cohesión política, organizativa de algún tipo, como para decir qué pasa si se derroca el régimen o es absolutamente impredecible? En este momento, como dije, ya es imposible comunicarse por Internet. Claro, es decir, que se vio que más o menos el 2% de utilización. Es decir, que, bueno, hay otras maneras de poder comunicar justamente sin tener Internet. Entonces, ya que deben estar utilizando. Pero el problema es que la información no sale. La única información que sale son la gente que salen del país. Entonces, es complicado porque sabes si también está sesgado. Entonces, claro, en este momento es muy complicado saber lo que está pasando. ¿Qué hay? Justamente represión dura, sí, eso es ya muchas organizaciones lograron justamente tener imágenes en tiempo real y todo de lo que está pasando con la gente y lograron mandar información. Porque quedan unos Starlink. Recordamos que un Starlink, por ejemplo, en Costa Rica debe costar $500. Allá vale $200,000. Claro. ¿Quién los tiene? Entonces, ¿no? Solamente quien lo tiene. Entonces, quien lo tiene está manipulando también la información.
Entonces, de un lado a otro. Entonces, hay muchos sesgos en este momento, pero como digo, si cae el régimen, es tan fuerte piramidalmente, porque es una congregación religiosa. Es decir, que encima de todo está la fe. Eso es problemático. Como digo, con eso una pelea política, vemos políticos de cambiar de partido, muchos son oportunistas, ahí no van a cambiar de religión. Claro. Entonces es complicado, es decir que de todas maneras si hay unos que se meten del lado de X o de Y, de todas maneras otros van a hacer una represión y entonces, y además la teocracia está bien organizada, se sabe exactamente lo que piensa cada uno. Es decir, que están más usados entre ellos mismos. Claro. En este momento, la situación en Irán, es decir, que favorece justamente a ciertos países, porque justamente ellos estaban haciendo una presión fuertemente sobre Israel y ahora pare quieto totalmente. Entonces es factible que lo que vimos justamente con las primaveras árabes, que fue una manipulación de Estados Unidos, porque muchos que habían lanzado esta primavera fueron formados en Estados Unidos justo antes, lo que se comprobó, pero ahí es complicado, es decir que sí, pero no, porque justamente no es como si Egipto. Ese es un país que está muy cerrado y desde hace tiempo, donde justamente había servicio de información, como digo otra vez, con esos guardianes de la revolución, que está bien organizado. Entonces es complicado. Es decir, que sí es cierto que el pueblo ya está harto. Y como digo, cuando una moneda se devalúa del 90% y además tienes escasez de agua, la escasez de agua es tremenda en Teherán. Y eso desde hace meses. Y en este momento no se está mejorando. Es decir, que ya hay falta agua, entonces falta energía, entonces falta de todo. Es decir, que además no hay inversión, no hay modernización. Entonces la gente está desesperada. Hay un desespero total de la población. El problema es que hay que ver si justamente el régimen de los ayatollah es capaz de reprimir tanto que la gente empieza a calmarse. Recordamos que en este momento estamos en enero. Sí. O sea que hace frío. Ah, claro, el clima es otro componente. Sí. Bien, bueno, se informa a través de Reuters que podrían rondar 2.000 personas los muertos en estas movilizaciones, y que Donald Trump ha dicho que le va a dar duro donde más duele, pero las autoridades iraníes han prometido responder con ataques a los aliados e intereses estadounidenses en la región, así que esto está que arde. Con esto llegamos al final. Philippe, muchas gracias. Sí, gracias. Y quería terminar sobre la temperatura, es decir, que esta vez no es una primavera, es un invierno, justamente. Es decir, que, no, como digo, es distinto hacer la revolución cuando hace calor. Claro. Ahora, cuando estás haciendo una temperatura entre 9 máximo y 1 grado, entonces es complicado. Y estoy hablando de Teherán, no estoy hablando de otra ciudad donde puede estar haciendo mucho frío. Claro, eso también influye, sin duda. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Philippe, por este panorama. Vamos a volver a Philippe en cualquier momento, cuando la realidad así nos lo indique. Philippe Boland, desde Colombia en este caso, radicado en Perú, y un analista geopolítico de trayectoria multicultural. Ya lo oyeron ustedes, estudió en parte en el Liceo francés en Teherán, así que imagínense toda su experiencia y conocimiento, y nos lo compartió un poquito aquí, Philippe Boland, sobre lo que pasa en Irán, sin duda muy complejo. Gracias, amigos, por una tarde más que compartimos y en que nos informamos de cómo está el mundo en temas económicos, financieros y geopolíticos. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Eduardo Chavarría en controles, RC891 Radio. Me despido y nos vemos en 23 horas. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que